Bueno, y después de que ya los consejeros por unanimidad llegaran a un acuerdo mediante el diálogo, que es lo que debe prevalecer en todos los estratos y en todos los niveles en el país. Recordemos que todos los políticos, todos los funcionarios son empleados del pueblo hondureño y son al pueblo hondureño al que se deben. Lo que queremos es que se respete nuestro voto en las elecciones del 30 de noviembre. Hoy vamos a abordar un tema diferente porque hay un tema que ha venido generando mucha controversia. Es lo que está sucediendo en el sector transporte. Vean ustedes, el día de ayer fue un día bastante confuso, podemos decir, porque los transportistas denunciaron que existen más de 100 buses que circulan fuera de la ley y acusaron que había sido el Instituto Hondureño de Transporte que no hace ningún tipo de regularidad. Las empresas de transporte también están paralizando unidades por los cobros de extorsión. Ayer se dio en el caso de La Ceiba, Olanchito, San Pedro Sula. Esta ruta estuvo bloqueada por la extorsión. Hay mucha protesta por este sentido, que es una de las falencias que tiene el estado de excepción, y hay que decirlo, porque los diputados al Congreso Nacional no aprobaron las leyes adicionales que se requerían para poder frenar este delito. El Instituto Hondureño de Transporte reaccionó con la movilización, con la paralización, y dijo que no se están emitiendo nuevos permisos. Asimismo, acusó al sector transporte de buscar desestabilizar el gobierno. Esto nos sorprendió porque es una acusación bastante seria. Al mismo tiempo, el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre dijo de que no va a pagar el subsidio a las unidades que estuvieron paralizadas durante esta protesta. Realmente preocupa porque son acusaciones bastante serias. Realmente el sector transporte quiere desestabilizar el gobierno. Es lo que vamos a abordar. Aquí tenemos como invitado en estudio a Wilmer Carlix, dirigente del transporte. Pero antes veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto en torno a este tema. Con una breve y pacífica protesta de al menos 250 autobuses en la capital, correspondientes a 6 rutas, el sector transporte mostró su descontento ante lo que consideran una competencia desleal por parte del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre al otorgar permisos a otras 100 unidades nuevas solo en el 2025. Estamos hablando de 100 buses ilegales que están invadiendo los corredores de nosotros en la capital este año 2025. Hemos puesto 35 denuncias, hemos ido a 6 reuniones y ¿sabe qué es lo que han hecho? No han hecho nada. Mire, qué bonito salir en los medios de comunicación, como lo hace Rafael Barahona, a decir que es otra cosa. No, hombre, que solucione lo que le estamos pidiendo, hombre. Yo creo que a ellos les falta mucha autoridad, deben de entender todavía, ya van a 3 años y medio y no entienden para qué están en esas instituciones. Se trata de como querer resolver un problema y desviarlo para otro donde no es. Sin embargo, las autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre se limitaron a catalogar estas acciones como un ataque para desestabilizar al gobierno. Hoy no se les va a pagar el subsidio a esos 40 o 60 buses que anden parados ahí. Eso que lo descarten. Aquí que ni vengan a pelear por un día de subsidio que no se les puso en una planilla. No le prestan el servicio a la población, 0 subsidio, ¿verdad? Y luego hay que buscar las motivaciones del dirigente Wilmer Carlix, que la semana pasada también dijo que se iba a sumar a la marcha de las iglesias. O sea, eso es un claro boicot al gobierno de la República. Hay que ver cuáles son las motivaciones políticas que tiene de fondo este vocero del transporte público. Y el que solo tiene una unidad de transporte, pues además, él solo tiene un bus por el que cobra subsidio aquí, ¿verdad? Que nos diga Wilmer Carlix desde cuándo es concesionario del transporte público. ¿Hay tinte político en esto? ¿Sí? Claro que sí, hay un trasfondo político. Los usuarios ante esto aseguraron ser los principales afectados, por lo que piden a las autoridades resolver el conflicto. Sí, porque uno a veces quiere ya llegar temprano a su casa o tiene tal vez otras cosas que hacer y... Todo esto le afecta, está perdiendo el tiempo. Sí. Sí, siempre los más afectados siempre somos los que usamos el servicio, claramente. Yo les diría que lleguen a un acuerdo en el que no nos afecte, porque siempre nos afectan a nosotros. Ustedes quieren mejoras, quieren que les den esto, que les den el otro, que les paguen esto. Yo les digo como persona de la tercera edad, por favor, dennos tiempo de subirnos y de sentarnos.
dennos el tiempo de bajarnos de los buses. Somos seres humanos, no somos objetos, o sea, merecemos respeto. Según agregaron los dirigentes del transporte, seguirán en reuniones para determinar cuáles serán las próximas acciones, tanto para la problemática por la ilegalidad como por el pago del bono compensatorio que ronda entre los 180 y 200 millones de lempiras entre rutas de 5 ciudades. Ilegalidades y deudas, señala el sector transporte. Por el otro lado, el gobierno responde un trasfondo oscuro con tintes políticos, el accionar de los transportistas. Con imágenes de Elvis Zambrano les informó Walter Pérez. Bueno, este tema que afecta a la mayoría del pueblo hondureño, porque recordemos que los que tenemos la posibilidad de utilizar nuestro transporte no caemos en esto, pero son millones de hondureños los que diariamente tienen que utilizar este sector, este transporte, porque es el único. Nosotros no tenemos un transporte colectivo, dependemos de las unidades, han habido propuestas, pocos avances, pero la situación es que ya se torna un poco política y esto es lo que nos preocupa. Está aquí con nosotros Wilmer Calix, gracias Wilmer por acompañarnos. Realmente nos sorprende la acusación que hiciera el director de transporte al decir de que ustedes lo que estaban haciendo es intentando desestabilizar el gobierno y que hay intereses y matices políticos en esto. Buenos días, licenciada. Gracias porque siempre nos invita para aclarar muchas nebulosas o muchas cosas que se dan, como dicen en los medios de comunicación, en declaraciones de algunos funcionarios del gobierno. Vamos a iniciar haciendo un análisis, poniendo en contexto al pueblo en general, y yo creo que hasta la misma Presidenta de la República. Porque yo siento que muchos ministros le engañan. ¿Usted cree que los ministros están engañando a la Presidenta? Le mienten, sí, le mienten y usan un discurso como para mantenerse en el cargo. Fíjense que el comisionado Rafael Barahona, con quien no tengo nada en contra de él personalmente, todo lo que hablamos aquí es gremial, porque soy representante también de una cooperativa donde tenemos más de 160 buses, porque pareciera que lo desconoce, lo quiere minimizar. Él hizo 3 propuestas cuando llegó al cargo de comisionado. La primera propuesta fue legalizar la mayoría de concesiones que ya teníamos 12 años de estar vencidas. La segunda propuesta fue mejorar el servicio de transporte público. Sí. Y la tercera propuesta fue un tema de ordenar el transporte público. 3. Y ha estado en ese cargo y ninguna ha logrado. Número 1. Vamos ahora negativamente. Ha dejado un enredo en las rutas interurbanas debido a que un montón de buses que jalaban inmigrantes y algunos coludidos con algunos transportistas también, porque no lo vamos a ocultar, ahora están atropellando a muchos compañeros que tienen sus concesiones vigentes. Ya como no está el movimiento o la afluencia de jalar inmigrantes por las normas que tiene Estados Unidos y que ha puesto algunas situaciones, esos buses no hay en dónde ubicarlos. Sí, y para que la gente nos pongamos en contexto, estas rutas eran desde La Mano hasta Ocotepe, que tengo entendido, ¿verdad? Hasta el Poyo. Así es. Entonces, o sea, que los migrantes pagaban esto, se montaban en las manos y de un solo iban hasta la frontera con Guatemala. Bueno, entonces ha dejado un relajo en el sector interurbano. Ha dejado otro relajo en el sector mototaxi, que en el gobierno anterior dejaron un censo que eran 12.000 mototaxis, hoy hay 24.000. Eso no estamos en contra de que otras personas tengan concesiones, no estamos en contra de que otras personas... Casi 10.000 se aumentaron. 12.000. 12.000 se y continúan. En los taxis, en el sector taxi tradicional, ha dejado operar esas taxis VIP, taxis por llamada, taxis por aplicaciones, y ha atropellado al sector taxi.
Pero en el discurso que ellos dan, para quedar bien con la señora presidenta, dicen que, que el sector transporte quiere desestabilizar cuando ve que le atropellan, cuando miramos que nos atropellan, cuando vamos y actuamos conforme a lo que dice la ley. La ley dice que nosotros teníamos que denunciar el incremento de los buses ilegales. Eso hicimos, 35 denuncias, 6 reuniones con el inspector, fuimos la semana anterior que qué iban a hacer y siempre nos dicen ya vamos a actuar, ya vamos a actuar. En el transporte urbano hay un incremento de 100 buses ilegales, solo en estos 6 meses. No estamos hablando que él menciona, lo escuché en otro medio de comunicación, que algunos buses ilegales ya tenían más de 30 años de existir aquí en la capital. Y hacía una comparación desde cuándo Wilmer Cárdenas es transportista y desde cuándo esta gente ya brindaban un servicio de transporte. Y hoy fíjese que, con el respeto que usted merece, le quiero contestar. Yo soy transportista desde 2009, 2008, pero a mí el Estado no me ha regalado ninguna concesión. Las concesiones que yo tengo es porque las tuve que ir a buscar a personas que los políticos las dieron y yo las tuve que comprar. Con préstamos bancarios, porque si yo estoy acostumbrado, número 1, a hacer las cosas como dice la ley. Usted no puede ir a invadir un terreno y exigir que le den una escritura. Usted lo que tiene que hacer, cuando usted compra su casa, ¿qué hace? Usted va a invadir y lo solicita, o va a sacar un préstamo para comprarlo. Eso es hacer las cosas bien. Hoy, cuando el comisionado Rafael Barahona dice que nosotros queremos desestabilizar el gobierno, es algo completamente falso. Nosotros nos quejamos no contra el gobierno, nosotros nos quejamos contra la administración de Rafael Barahona, que él no habla de algo que esté en la ley. Y como yo soy una persona que leo, me asesoro lo que dice la ley, ¿sabía usted que el comisionado Rafael Barahona está ilegal en el cargo? De verdad. ¿No lo sabía usted? La ley de transporte habla que debe haber una rotación todos los años. Y la última rotación no se hizo, como que el Consejo de Ministros dio una autorización. Oígame, el Consejo de Ministros no puede estar sobre la ley, entiendo yo, para que él se quedara como comisionado. Entonces, cuando hablamos de legalidad, y usted tiene una persona que está ilegal en un cargo, usted dice, ¿qué tipo de funcionarios tenemos en el país? Pero hoy vamos a seguir platicando. Eso le iba a preguntar, ¿mantienen ustedes diálogo con el sector transporte? Sí, nosotros 6 veces estuvimos reunidos, nos reunimos hace 10 días, siempre nos reunimos, siempre platicamos de la problemática, de dónde queremos llegar. Pero fíjate, hay una situación que a mí me llama poderosamente la atención y es el hecho, bueno, he cubierto bastantes años, ya más de 3 décadas, en el periodismo, y los problemas del sector transporte siempre son los mismos. O sea, yo no quiero salvar a este ni al otro. O sea, siempre es lo mismo. Ningún gobierno ha dicho vamos a organizar como debe de ser el sector transporte. ¿Por qué cree? ¿Sabe por qué? Porque ponen personas que llegan a aprender y a conocer cómo se maneja el sector transporte. Mire, si hay un problema, usted tiene que poner mínimo a alguien que lo asesore, cómo resolver, a alguien desde adentro, alguien que conozca. Hoy hablamos nosotros del tema del transporte público en la capital. Más de 40 años esa problemática. Mal servicio, porque aquí no venimos a defender lo indefendible. Un mal servicio, un maltrato. Venimos y nosotros como empresarios de transporte decimos, bueno, ¿cuál es la solución a este problema? Tema de modernidad, tema de seguridad en las unidades, tema de ordenamiento en la ciudad de las unidades, sí. Porque tampoco se trata de tener en un sector donde solo hay 100,000 usuarios, tener 300 buses porque hay una saturación. Hasta de eso, cuando usted conoce de esto, entonces usted sabe cómo debe hacerlo. Usted sabe dónde debe iniciar. Los funcionarios que llegan ahí, va a terminar el gobierno y están aprendiendo a cómo medio solucionar. No hay voluntad, llegan a hacer políticas. ¿Por qué le menciono las promesas de Rafael Barahona? Porque de las 3 ninguna. Óigame, trámites administrativos, no pudieron legalizar nuestras concesiones. Óigame, teniendo... En estos momentos no están legalizadas las concesiones de transporte. No, mire, otro gobierno, llevamos 12 años sin que las renovaran y ahorita nos vamos sobre 15, con 15 y 6 meses, porque ya este gobierno va a terminar y no nos renovaron las concesiones. Óigame, ¿por qué no las renuevan?
teniendo un grupo de abogados que cobran su sueldo, como 20 abogados en el departamento legal del instituto, multiplíquelo 20 abogados, ganando mínimo 35.000 empiras, por 30 y póngale por 40 meses que ya llevan de estar ahí, no pudieron renovar las concesiones. Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo hacen? Porque no hay voluntad de hacerlo. Si tienen el personal, se le paga el personal, tienen las herramientas, compraron un equipo, un software, que iba a ser más fácil para renovar las concesiones. No sé si se le autorizaron como 20 millones. Compraron el software, pero el software estará ahí, pero las concesiones no están renovadas. Entonces, mire, son deficiencias que tienen todos los funcionarios. No llegan a ser para los que los ponen a los cargos. ¿Sabe qué llegan a hacer? Hacer política desde esos cargos. ¿Cómo va a desarrollar usted transporte si usted lo que llega a hacer es política para ver cómo me monto en el barco con la candidata que es del partido de ellos para seguir en esta institución o en otra? Entonces, así difícil va a desarrollar un país. Mire, yo creo que todos tenemos un color político en el país. Todos. Aquí. El sector transporte no está exento. No, tampoco está exento. Pero sí tenemos una visión clara. Que primero es nuestro negocio y dónde queremos llevar nuestro negocio. Y hoy nosotros como empresarios de transporte suplicamos hacer un tema de modernidad, llegar a un tema de modernidad. La gente lo pide, nosotros lo queremos. ¿Quiénes son los únicos que no nos apoyan? Los gobiernos. Y no vamos a hablar solo de este gobierno, de todos. Por eso nos ha hecho... Pero le digo yo tengo años de cubrir esto y siempre son los mismos problemas. O sea, yo por ejemplo, antes era que no podían haber un censo, como no podía haber un censo del sector transporte. Dígame si no sabían, o no saben todavía hoy, ¿cuántas concesiones de taxi tienen en la capital? No se sabe. No se sabe. Porque llegan a hacer política. No se sabe. Vamos a saber cuántas concesiones de taxi hay en este 2025, el 2026, si continúa este gobierno o viene otro. Porque ahí es donde empiezan a salir todas las concesiones que van dando nuevas. Entonces ahí cuando usted ve que no llegan a dejar un legado, llegan a utilizar esas instituciones para beneficiar a los correligionarios, para hacer otro tipo de cosas. Miren. Sí. Retomando el tema de que hablaba Rafael Barahona, lo acusaban de desestabilizar el gobierno porque dice que usted anunció que va a ir a la marcha del 16 de agosto de las iglesias. Fíjense que yo no lo he anunciado. ¿No lo ha anunciado? Pero lo voy a anunciar aquí. Ajá. Sí, vamos a acompañar a las iglesias por convicción, porque creemos que el país necesita más de Dios, porque sí creemos que todo el buen hondureño, de cualquier partido político, debe primero clamar su corazón a Dios, debe tener su mirada y su pensamiento en Dios. ¿Y sabe qué? Yo siento en mi corazón que debo de ir, porque yo siento que no es un mal, es un bien para el país. Quiero dar una historia corta, que lo que yo creo del Salvador, porque muchas veces se habla del Salvador que llegó Nayib Bukele. Yo hablo del Salvador diferente. ¿Pero no de Salvador Nasrallah? No. Aclaremos. Del Salvador. Del Salvador del mundo, bueno, para aclarar. No, estamos hablando del Salvador, ¿verdad? Sí. Nuestros vecinos y hermanos. Creo que Nayib Bukele está ahí con un propósito de Dios. Creo que Dios, eso es lo que yo pienso, esa es mi convicción que creo. Creo que el pueblo de Salvador vivió momentos difíciles, de angustia, y yo creo que Dios escuchó las oraciones de madres, de hermanos, de padres y de hijos. Y Nayib Bukele llegó porque Dios lo permitió llegar. Y yo creo que en Honduras, este Vía Crucis, esta cruz que cargamos todos los hondureños, va a llegar cuando nuestras oraciones clamemos con más, oremos más, Dios nos va a escuchar. Porque si usted lee la palabra de Dios, dice que Dios no se olvida de sus hijos. Y es por eso que yo ahí voy a estar. ¿Y sabe qué? Fíjese que qué bonito cuando las cosas se hacen verdaderamente transparentes sin tener una maldad en su corazón. Varios compañeros del país tuvimos una reunión casualmente ayer y me dijeron, Wilmer, pasó esto, dígalo y lo vamos a acompañar también porque nosotros... O sea, tú no habías anunciado
que ibas a ir, pero él anunció que sí vas a ir. Ahora tú confirmas que sí vas a ir, que no solamente tú, sino que van a ir varios dirigentes del transporte. Y también, y también lo puedo decir aquí, como el comisionado Rafael Barahona dice que yo lo tengo una unidad de transporte, como que, no sé por qué lo dirá. También le digo a la confraternidad evangélica que sí tengo un grupo de compañeros que nace en su corazón, que si ellos necesitan algún tipo de apoyo con unidades de transporte para movilizar la gente de las iglesias, también les podemos ayudar sin que les cueste un 5. O sea, ustedes están poniendo a disposición los buses para la confraternidad evangélica para la movilización del 16 de agosto. Y se lo quiero aclarar, son unos compañeros, amigos, buenos amigos míos, que me lo dijeron que sí. No es todo el sector, pero sí somos buenos compañeros. Y si Dios les pone en su corazón que van a apoyar, ¿quién soy yo para decirles que no lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer. ¿Sabe por qué? Porque temor, tenemos temor, pero temor a Dios. Que el día de mañana estemos frente a Él y que Dios diga, bueno, cuando te llamé, yo amo a mis hijos más valientes, que estuvieran, que clamaran, que oraran. ¿Dónde estabas tú, como dicen? Entonces nosotros vamos a decir, como dijo David, aquí estoy, Señor. Envíame a mí. Y aquí no se trata de estar en contra de nadie. Aquí se trata de lo mejor para el país. Y si para mi pensamiento, lo mejor para el país es orar y clamar y pedirle a Dios. Yo no sé quién va a ser el próximo gobierno, pero sí creo que el próximo gobierno va a ser uno que Dios va a permitir que esté en la presidencia de Honduras. Entonces al final nos tiene sin frío ni calor, y yo creo que la presidenta de la República, doña Xiomara, debe también pedirle mucha dirección a Dios en estos últimos meses de gobierno, porque yo creo que nos falta mucho y hay poco tiempo, pero hay cosas que todavía se pueden hacer. Sí. Yo creo que también prevalecer el diálogo, porque yo creo que al final pues se ha perdido esa ruta, pero que es muy importante realmente estar pendiente. Obviamente todos estamos a la expectativa de lo que va a suceder con esta marcha de las iglesias, tanto de la Iglesia Católica como de la Iglesia Evangélica, y como nos dice nuestro invitado, pues él va a poner a disposición, él y un grupo de transportistas, buses gratuitos para movilizar las personas de la confraternidad evangélica para esta movilización, que al final lo que se busca es paz. Y yo creo que todos creemos en Dios, creemos que es un momento oportuno para unirnos en oración, pedir por los mejores destinos del país y que Honduras salga adelante, porque eso es lo más importante. No importa de qué color político sea, no importa qué ideología sea, lo importante es que vivamos en paz. Y el sector transporte es muy importante también, porque no crean, miren, también el sector transporte juega un papel fundamental el día de las elecciones. El día de las elecciones. ¿Es negocio para ustedes las elecciones? El proceso electoral, pero eso lo vamos a analizar después de pausa. Después de pausa, así que no nos cambie, que ya regresamos. Continuamos en este diálogo con Wilmer Calex, él es dirigente del transporte justamente. Ellos ayer realizaron una protesta porque estaban denunciando que habían más 100 unidades de transporte que no estaban autorizadas, que estaban operando ilegalmente. Ellos ya presentaron denuncias al Instituto de Transporte. El Instituto de Transporte aseguró de que ellos no han emitido ningún permiso, pero ha revelado varias cosas en el sentido de que como el director de transporte le acusó de estar desestabilizando el gobierno, él ha dicho que en ese momento él no tenía por qué va a participar en la marcha del 16 de agosto. Pero sin embargo, él nos ha dicho de que no tenía contemplado, pero que a raíz de esas declaraciones, él sí ha tomado la decisión y ha confirmado acá que sí va a participar y que no solamente eso, va a poner y está ofreciendo a la confraternidad evangélica unidades del transporte para movilizar a las personas que quieran asistir a estas marchas. Estas marchas que lo que piden es por la paz y la democracia, que es lo que al final, y tranquilidad le sumo yo, que es lo que al final todos los hondureños queremos un país en democracia,
en paz y tranquilidad. Antes de iniciar, ¿qué tan rentable es para el sector transporte la temporada electoral? Porque aquí también hay muchas aristas. ¿Ustedes saben cuánto moviliza el turismo electoral? En cada movilización, en cada concentración, en cada cierre de campaña, en cada apertura de campaña. Esta logística también conlleva una inversión. Vamos a leer varios mensajes que nos han escrito al 3182-5600 y también a través de nuestras plataformas digitales. Lick dice otra vez este señor, ya les dije cuál era la solución. Todos los que tienen buses que los corran y se quiten ese dolor de cabeza. El gobierno que compre sus buses y que el ejército los conduzca son más educados, dice. No van a pagar subsidio ni impuesto de guerra. Creo que es lo mejor para todos, dice este televidente. Vamos, aquí los transportistas que están haciendo relajo son los transcachurecos, dice, quieren desestabilizar el gobierno, dice este otro televidente. La mayoría de los dueños de transporte son liberales y nacionales y están tirando manatadas de ahogado. Como son oposición, quieren dañar al gobierno, nos dice este otro mensaje. Este otro mensaje, que creo que es de Luis Guzmán, dice, el transporte público ha sido una mafia eterna. Lo digo con conocimiento de causa, dañando al pueblo a diario. El gobierno debe ponerse los pantalones y crear un verdadero transporte gubernamental. Nosotros los usuarios también suplicamos un mejor transporte público de verdad. Saludos a Luis Guzmán. Paola Amador dice, si proporcionan un mal servicio que esperan, no hay seguridad, bajan a la gente donde quieren por ir peleando línea, las personas les pueden hablar con educación y son malcriados, nos dice Paola Amador. Emily Torres dice, a los transportistas inconformes, la competencia no es desleal cuando ustedes mismos se han quedado atrás por no mejorar. En lugar de atacar lo que funciona, deberían de preguntarse por qué ya no los elegimos, dice este otro televidente. Oneida Blanco dice, por seguridad de la población, esas unidades deberían de tener buenas condiciones y trato respetuoso hacia el usuario. Eili Ríos Pérez dice, es injusto y de poca moral lo que hacen los transportistas urbanos. Al final, ellos ni siquiera tienen una ruta igual. ¿Será que también les harán lo mismo a los busitos de las escuelas? Pregunta Eili Ríos. También Aldair Castellanos dice, los buses de ruta urbana no aportan nada positivo a la sociedad, tratan mal a los pasajeros, muchos cobradores se drogan y son inseguros, tanto por la forma en que conducen como en los asaltos tan constantes. Sí podemos escoger una mejor alternativa, claro, lo que haremos, no pueden obligarnos a usar un servicio de mala calidad. Vemos justamente ese malestar en el servicio del transporte urbano como tal. Y como usted mismo dice, hay cosas que no se pueden defender. Bueno, fíjense que todos los mensajes que envían yo los comparto y creo que están en muchas... Tienen razón, algunos. En otros no, la mayoría tienen razón, algunos otros no. Porque la gente desconoce, miren, es que desconoce cómo se maneja el tema de transporte. Porque muchos usuarios desconocen por qué hoy es tan pésimo el servicio de transporte. Porque parece que los que escriben estos mensajes solo viven en residenciales y no usan transporte. Porque aquí no se puede venir a decir que el transporte es pésimo solo por los transportistas. No, el transporte es pésimo por los gobiernos, por lo que ha pasado en la sociedad. No sé cuántos de los que escribieron esos mensajes no recuerdan cuando nos quemaban a los conductores adentro de los buses, o sea que ya se les olvidó. Pero el gobierno no buscó darle seguridad al transporte, no buscó mejorar el transporte, no buscó desarrollar el transporte. ¿Sabe qué buscó? Hacer nada. Y hoy, de ese nada de todos los gobiernos, es la imagen que está en el transporte público. Y la solución no es hacer otro tipo de transporte. Óigame, yo soy transportista y conozco este tema muy bien. ¿Ustedes creen que nosotros no pudimos hacer eso? Venir y poner 200 buses desde las barrios y colonias directo a las universidades y colegios. Sí lo pudimos hacer. Sí lo podíamos hacer. Pero ¿sabe por qué no lo hicimos? Porque esa no es la solución.
La solución es mejorar el servicio de transporte público y también, después, si hay vacíos que los usuarios se necesita cubrir, crear otro tipo de servicio, aunque no sean con concesionarios, con otras personas, pero dándoles concesiones y cumpliendo el procedimiento que dice la ley, que allí es donde radica todo. No así como se está haciendo hoy, que como hay un vacío, no, entonces yo vengo, compro un bus y voy y ya jalo gente. En este momento, ¿hay un vacío en la ley? ¿Cualquiera puede operar así? No hay un vacío en la ley, hay un vacío en la aplicación de la ley, porque las personas que deben aplicar la ley no la aplican. Entonces estamos, como quien dice, en la tierra de nadie. Por eso le digo que sí tienen razón, pero esa no es la solución. Miren, no crea que el transporte público que está en Nueva York, en Miami, en México, se desarrolló buscando otro tipo de transporte, llenando más la ciudad con otro tipo de servicios. No se desarrolló así. Se ordenó el transporte público y se hizo eficiente y efectivo para que esos mensajes sean positivos. ¿Dónde estamos apuntando nosotros? A eso. ¿Quién nos acompaña? Nadie. Y hoy, para que la gente sepa, el sector transporte solo no puede. Ellos van a venir porque hasta usted lo puede pensar, licenciado. Pero si es un transporte público, pero es privado, no lo podemos hacer solo, porque sí es pública la concesión, la inversión es privada. Pero la tarifa, ahí sí, es controlada, ¿verdad? Entonces aquí lo que sucede es que los gobiernos, cuando usted les dice, bueno, vamos a hacer una inversión de 1.000 millones, un tipo de transporte con prepago y todo eso, pero le dicen, sí, pero usted va a seguir cobrando lo mismo porque al pueblo no lo vamos a afectar. Entonces, ¿y cómo hago que ese proyecto sea sostenible? Sí, porque vea, por ejemplo, la promesa del prepago, la tarjeta prepago, esto eliminaría mucho problema y evitaría mucho problema. ¿Por qué no se ha implementado realmente un sistema tan fácil? Porque suele poner casetas, las ventas y ya. Para que usted sepa, Lic, yo soy vicepresidente de uno de los consorcios que está vigente en la capital, Grupo Empresarial SIGSA. Nosotros estamos bien avanzados con el tema del pago electrónico. Lamentablemente no se ha podido desarrollar porque el instituto tiene 4 meses de no poder contratar a un consultor internacional que ya había estado aquí en otro gobierno. Es consultor, ¿por qué tiene que venir? Porque es el encargado de desarrollar el proyecto, él es el que lo desarrolla. Lo ha desarrollado en Argentina, en Brasil, en otros países. 4 meses. Nosotros como consorcio hemos dejado el subsidio, tenemos 17,5 millones para la inversión en este tema. Hemos hablado claramente con quién va a ser los distribuidores aquí en la capital, porque el consorcio está aquí en la capital. El tema de distribución, el tema de recarga, el tema de los equipos, todo. El tema de las especificaciones técnicas, todo lo hemos visto. 4 meses tiene el instituto de no poder contratar al consultor. O sea, ¿está parado ese proceso? 4 meses tiene. Está avanzando, pero hace 4 meses y no se contrata. Entonces, sí, porque desde el gobierno anterior ustedes están con esa propuesta. Entonces, mire, al final, hoy el usuario va a atacar porque es un mal servicio, pero no conoce por qué ha llegado ese mal servicio. El tema de seguridad del país no es responsabilidad del sector transporte, no equivoquen eso. No es culpa de nosotros que hayan tantos ladrones en la capital y se suban a los buses y asaltan a nuestros usuarios. Eso no es... Pero imagine que la gente mezcla que el transporte es inseguro. Sí, pero ¿de quién es la culpa? Vámonos a la raíz del problema. Hoy, por eso, desarrollar un servicio de transporte es integral. Y así es integral con el gobierno. Y así lo han hecho, no es porque Wilmer Cali lo viene a decir aquí en su programa. Así lo han hecho todas las ciudades del mundo con los gobiernos. Y en otros países lo motivan, lo incentivan a que usted llegue a un tema de modernidad. ¿Cómo lo incentivan? El gobierno dándole crédito a tasas de interés bajas para no golpear la tarifa, siendo accesibles con decretos, donde estén las reglas claras de cómo se va a cubrir esta concesión o este tipo de servicio de transporte público, porque no son inversiones a 4 años. El proyecto de modernidad de la capital cuesta 1.200 millones. ¿Usted cree que en 4 años se van a pagar? No. Y viene estos gobiernos, como aquí somos especiales, son especiales los políticos,
Viene este gobierno, usted deshace los tratos. Deshace los tratos, entonces tampoco, usted no va a hacer eso. El Trans 450 fue el mejor ejemplo de eso, porque si el Trans 450 realmente lo hubiesen terminado, no tuviéramos tantos problemas, porque nosotros no tenemos un sistema de transporte colectivo grande, y ese es el mayor problema. Tenemos ya varios mensajes que nos han escrito a través de todas nuestras plataformas, que vamos a dar lectura. Dice Fuyu-san, dice, no nos pueden obligar a irnos con los de ruta, dice, nosotros los estudiantes nos sentimos más seguros y cómodos con el servicio que nos dan los de la universidad, son educados, serviciales y todo, sobre todo, no hay un riesgo de asalto con ellos, están peleando por algo que ni sentido tiene, dice. Fortín dice, pelean lo que no le corresponde, ¿para qué irse en buses donde lo asaltan y lo bajan en medio de las calles? A nadie les están quitando clientes porque los estudiantes ya elegimos nuestro medio de transporte, dice este otro televidente. José Lario dice, ¿de qué competencia desleal hablan? Lo que realmente les incomoda es que el estudiantado ya no depende de las unidades para movilizarse, dice, porque hemos dejado de tolerar el maltrato, el acoso de cobradores y conductores de las unidades en mal estado y la inseguridad constante. Este sector de transporte nunca ha estado del lado del pueblo, cuando les conviene se venden rápido y cuando ya no tienen beneficios arremeten contra la población. Nos vamos a referir unidades que ponen en riesgo nuestra integridad solo para mantener sus privilegios, dice José Larios. Amaury López dice, los universitarios no usamos el transporte público por delincuencia. Los que estudiamos de noche, salir a las 9 de la noche para ser asaltados no es gracia. Mejor pagar una unidad privada que nos garantice llegar bien a casa. Óscar Ordóñez dice, pregúntele por qué no cumplen las rutas establecidas en la Kennedy, bajan los pasajeros en la primera entrada y se van por todo el bulevar para no entrar a la Kennedy, dice Óscar Ordóñez. Hermín Cristian del Distrito Castillo dice, comparto lo mismo, que se necesita seguridad y un buen servicio. Las personas buscan donde los atienden mejor, así los apoyamos. Los universitarios necesitan su buen transporte, nos dice este televidente. Otro mensaje nos dice, hola, buen día, mi opinión acerca del transporte. Nuestra universidad no ofrece como tal un servicio privado donde los estudiantes nos sintamos seguros, pero si hay un grupo de personas y buses privados donde lo primero que tienen en cuenta es el servicio y la atención que merecemos los estudiantes. Piensan en nuestra seguridad y comodidad. Bus público, como lo dice el mismo nombre, es público, por lo tanto se subirá cualquier persona que el conductor desee. No es suficiente con que ellos quieran que no se haga o no se permita el servicio privado. No basta con eso, sino que tienen que competir con ellos mismos. He visto peleas entre buses y pasajeros, no hay buenos asientos, a veces dice se les da por bajarnos donde les da la gana. Es cierto, quizá el precio es más bajo, pero estoy segura que la mayoría desearía pagar 20 lempiras por llegar seguro a casa o ir cómodo. Con esta opinión yo apoyo que se siga dando el servicio privado. Estos son algunos de los mensajes. Dice, el transporte público no le da seguridad a los estudiantes, no nos pueden obligar a caminar con más inseguridad. Los transportistas no buscan el diálogo, ellos incitan a la violencia, dice este otro mensaje. Además, como noticieros saben cuántos accidentes hay a diario, porque los señoritos conducen como si fuera un mañana, como si no hubiera un mañana. Estos son algunos de los mensajes y ustedes no se oponen a este tipo de transporte, pero sí que se regularice. Mire, nosotros lo que decimos, que las cosas se deben, la ley ya habla claramente cómo se debe hacer cuando usted quiere brindar un servicio de transporte. Nosotros pedimos que respete la ley. Al final, usted ahí lo decía en unos mensajes, usted decide cómo se va. Pero ¿sabe por qué estos buses están fuera de la ley? ¿Por qué no hacen las cosas conforme a la ley? Es que si usted cae, licenciada, a hacer una solicitud conforme a la ley, ellos ya no van a poder cobrar lo que cobran en la universidad. Ellos cobran 25 y 30 lempiras directas. Recuerde que ya las tarifas serían reguladas. Entonces les tocaría cobrar lo mismo que cobramos nosotros. Y es ahí donde no es rentable el negocio para ellos. Entonces, al final, ellos no lo van a hacer, pero son cosas que el usuario no va a entender. Para que lo sabemos claro que no van a entender. Lo que nosotros sí seguimos, y lo vuelvo a decir, la solución a este problema es que el gobierno nos acompañe en un tema de modernidad del transporte. Mejorar y quitar todas las falencias que tiene el sector transporte y darle un mejor servicio al usuario. Y de ahí ver
¿qué otros tipos de servicios deben de existir en la ciudad conforme a lo que la ley dice? Es que el problema que los hondureños tenemos, ¿sabe cuál es? Que queremos hacer todo fuera y al margen de la ley. Y eso es lo que nos genera conflictos políticos. Prácticamente sería un reordenamiento. Es que eso siempre se tuvo que hacer, siendo realista. Llegaron funcionarios, han llegado al... Mire, era la Dirección General de Transporte, ¿se acuerdan? Sí. Se crea el Instituto Hondureño de Transporte. El Instituto Hondureño de Transporte se crea con un fin. ¿Cuál cree que es el fin? La esencia del instituto. La esencia del instituto era ordenar y modernizar el servicio de transporte público del país. ¿Se ha logrado? No. No han podido ni legalizar los documentos. Entonces es complicado que se creen instituciones y después quedan como elefantes blancos porque no cumplen, no desarrollan, no dejan un legado que es el que el ciudadano o que el empresario del transporte quiere. Entonces hoy voy a estar viniendo, usted me va a estar invitando a programas donde haya funcionarios o gobiernos que no tengan una visión clara cómo desarrollar, cómo ordenar el transporte público. Vamos a seguir escuchando y quejándose de los usuarios por un tipo de mal servicio, porque los empresarios del transporte no lo vamos a poder hacer solos. Hoy la solución es ordenar el servicio de transporte público y mejorarlo. Y después, ¿qué toca? Porque todos somos hondureños, todos tenemos derecho a la comida. Sí. Y aquí se lo voy a decir, yo no soy de esos dirigentes o transportistas que le voy a decir, no es que solo tienen derecho los que ya están, no. Todos somos hondureños, todos tenemos derecho, siempre y cuando se hagan las cosas bien. Es ahí donde está ahí es donde está todo. Es ahí donde ¿Cuántas unidades de transporte circulan aquí en la ciudad capital en este momento? 1482. 1400. Solo de transporte urbano. Más las que entran, que son interurbanas, de la zona sur, de la Olancho, del norte, las interurbanas, más aproximadamente 8.000 taxis, 8.000 y algo, más 5.000 mototaxis. ¿Se imagina? Sí. Un relajo. Más 400, póngale que existían 250 buses ilegales que estaban de ya tiempo, y ahora incrementaron 100, 130 más en otras, más casi 400 buses ilegales también en la capital. Entonces, una ciudad no se desarrolla así. Un transporte público no se desarrolla así. Hay que ordenar lo que existe. Hay que ver quiénes también tienen derecho, pero haciéndolo ordenado y conforme a lo que la ley dice. Hoy, como los estudiantes van a ver, sí, yo pago más, lo que estaba en uno de los mensajes, digo, sí, pagamos más, pero vamos seguros. Ah, como diciendo, ¿pero de quién es? ¿Quién es el encargado de la seguridad del país? Del sector transporte. ¿Quién le debe dar seguridad al usuario? Nosotros debemos de acompañar y poner un tema tecnológico, pero ¿quién debe dar seguridad al país? Hay un ministerio de seguridad, hay una tasa de seguridad, hay un estado de sección, hay un gobierno que se elige para todos estos temas de salud, temas de seguridad, o se elige a los transportistas para el tema. Bueno, pero si quieren que los transportistas den la seguridad, pues que nos den el mínimo, que nos den el presupuesto de la tasa de seguridad para ver qué hacemos con ese dinero, ¿sí o no? Pero no es esto, la ley ya dice quién es el encargado de cada cosa. Yo creo que aquí debemos de hacer un trabajo integrado con el gobierno, donde debe estar la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público, el sector transporte, el instituto, la alcaldía municipal, una mesa técnica y decir, bueno, este es el tipo de transporte que se puede implementar en la capital y echarlo a andar, que al final se trata de que hagamos las cosas, pero todos las hagamos bien. O sea, al final todo lo que queremos es un buen servicio de transporte, porque ¿cuál es lo que sucede aquí en Honduras en estos momentos? Lo que sucede ahorita es que hay demasiado vehículo. Y el tráfico está pesado a cualquier hora del día y de la noche. Porque es exagerado, porque aquí una casa tiene 4 vehículos, porque no tenemos un transporte colectivo. Eficiente. Eficiente, seguro. Yo les digo, si hubieran habilitado el tránsito, estuviéramos hablando de otras condiciones en estos momentos. Y ya se hubiera ampliado a otras rutas. Pero el problema es, y como yo comparto lo que dice nuestro invitado, el hecho es que viene un gobierno, cancela lo que dice al anterior en vez de darle seguimiento o mejorarlo. Construyeron, reconstruyeron, volvieron a construir
la ruta del trans. ¿Cuántos millones? Y los buses nunca llegaron. Y ahí están las rutas. Pongan que sea un viaje ahí de ruta rápida en ese sector para ver qué podemos hacer. Pero en realidad no hay nada. Y entonces tenemos calles en la ciudad capital solamente para 300.000 vehículos. Y aquí están circulando entre 700.000 y 800.000. Y ese es el gran congestionamiento que hay. Bueno, les voy a comentar una anécdota rápida con el Trans 450, porque mucha gente no se da cuenta por qué no se opera. Nosotros estuvimos en Presidencial en el 2022. Ahí estaba el presidente Manuel Zelaya. Había alguien de la alcaldía municipal y le dijo, bueno, nosotros y unos compañeros transportistas de uno de los consorcios que era el que iba a operar el trans. Nosotros creemos, le dice el presidente Zelaya, que se puede echar a andar el trans. Así se los dijo y se lo puedo decir aquí porque no solo estaba yo. ¿Cómo te pones a creer que el DANA va a echar a andar ese monumento a las corrupciones? Eso va a quedar ahí de monumento para que la gente sepa que es un monumento de corrupto. Por eso no se echa a andar. Se lo digo aquí públicamente. Por política. Por política. El trans hoy se puede echar a andar. Sí, sí, solo necesitan los buses. Sí. Y algunas cosas. Tecnología. Exacto. Pero tecnología bueno, pero ahora ya va entendiendo usted lo que nosotros decimos. Proponemos un servicio de transporte de invertir 1.200 millones, ¿cómo vamos a recuperar nuestra inversión? Que hayan reglas claras y que pueda cuidar. Imaginen que usted invierta 1.200 millones y en este gobierno no, es que eso no me parece. Ahí miren ustedes qué hacen, y nosotros enchurutados y enjaranados en el banco. Entonces son las cosas que solo pasan, ¿sabe dónde? Aquí en Honduras, porque aquí en Honduras es como una selva, la manejan los políticos, como una selva. Es que yo hago lo que yo quiero con este país. El que está de presidente de turno hace lo que él quiere. Aquí no hay un plan de nación que se pueda seguir. Aquí no hay un plan de nación que marque el tema de salud, tema de seguridad y tema de educación, tema de transporte, que todos debemos seguir esa pauta. Aquí no, aquí es el modo Elber, como le dicen vulgarmente en la calle, ¿va? Entonces es complicado así, ¿va? Bueno, esto es lo que está pasando, vamos a estar al pendiente nosotros de lo que ocurra, ojalá que se pueda llegar a un reordenamiento de todo el servicio de transporte por el bien del país y el bien de toda la ciudadanía. Muchísimas gracias a Wilmer por habernos acompañado, a ustedes televidentes 1.000.000 de gracias, ya está Ani con toda la información de momento en Hola Honduras. Yo, si Dios quiere, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.